hoy tenemos claro que el turismo sexual con niñas, niños y adolescentes no es un nicho del turismo, no es una práctica que el turismo avale o promueva o que sea una parte misma de la misión del turismo. Entonces, con toda claridad, hoy estamos hablando de que estas son o estos son delitos que se tienen que combatir y enfrentar de manera conjunta. Por tanto, estamos hablando ya de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el contexto de los viajes y el turismo. Y aquí también me amplío un poco para decir que estamos entendiendo no solamente a niñas, niños y adolescentes turistas o que llegan de un lugar a otro por motivos de recreación o médicos o de congreso, en fin, cualquiera que, o deportivos, cualquiera que fuera el motivo del viaje, ¿no? También estamos hablando del contexto local, de las niñas, niños y adolescentes que están, que viven en los contextos de las zonas turísticas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también creemos importante desde la red cómo podemos generar conciencia a nivel mundial para crear no solamente las herramientas normativas, legislativas, que permitan una adecuada protección, sino también cómo vamos trabajando con las comunidades, con el sector privado, con las propias familias y algo fundamental para la red a nivel internacional, la participación, la voz, la escucha activa de las niñas, niños y adolescentes es fundamental en un asunto que les compete directamente. Hay todos estos elementos que pueden ser como un espacio de cultivo para que esto se incremente, se potencialice. Lo vemos prácticamente en cualquier punto turístico, en cualquier destino turístico, que hay un desequilibrio entre el desarrollo y entre la infraestructura incluso que se ofrece para el turismo como tal y la infraestructura que existe para la comunidad local. Hay ese desequilibrio, hay esta falta de equidad en términos de a lo que se puede acceder y no. Por otro lado, también tenemos destinos turísticos. Pensamos, por ejemplo, en México, destinos turísticos muy jóvenes, sin embargo, que se han ido a la puntera como la joya de la corona, ¿no? Donde el tejido social también es bastante vulnerable, bastante débil, porque son espacios, son ciudades que fueron creadas con ese objetivo turístico, que se han ido poblando por diferentes lugareños que llegan de diferentes partes, no solo de la República Mexicana, también extranjeros que llegan como residentes, y que esto también va generando una vulnerabilidad, un débil tejido social, donde las redes de apoyo, ya sea familiares o comunitarias, se ven francamente débiles. Eso también genera que muchas veces se encuentre este desequilibrio entre el turista paseante o ya sea residente también, que llega a estos destinos y la población local, donde obviamente también hay que sumar que frente a esta pandemia del COVID-19, destinos que son 100% turísticos, como muchos de los que tenemos en nuestro país, que se dedican, o bueno, que toda su economía descansa fundamentalmente en el sector de los viajes y el turismo, pues con la pandemia se vieron totalmente afectados, ¿no? No solamente económicamente, socialmente, y hay una descomposición general que genera una mayor vulnerabilidad. Por supuesto que esto también es aprovechado por esos perpetradores o delincuentes sexuales que utilizan la infraestructura turística para poder llegar a estos destinos y cometer estos delitos. Hay algo que hoy nos preocupa a nivel internacional como ECPAT y tiene que ver justamente con estas nuevas formas también de viajar, ¿no? Donde los turistas, los viajeros, los paseantes buscan incorporarse cada vez más en las comunidades, tener
una experiencia diferente, ya no a nivel masivo, sino más de incursión y también de adentramiento en las comunidades. Si bien en muchos casos puede resultar positivo, nosotros también estamos poniendo un foquito ahí de alerta para no descuidar en este tipo de turismo comunitario o volunturismo, como ahora se le denomina, no descuidar los protocolos y los reglamentos de seguridad para las niñas, niños y adolescentes. Muchos de estos turistas, viajantes, paseantes se introducen en las comunidades, ¿no? Y entre ellos también, obviamente, muchos de estos perpetradores y delincuentes sexuales encuentran la posibilidad de llegar más fácilmente a estas comunidades vulnerables, a estas comunidades que los reciben, pues justamente como una forma de generación de recursos económicos, pero que tampoco están tan claros de los riesgos a los que se están exponiendo las niñas, niños y adolescentes. ECPAT hoy también promueve dentro del Código de Conducta de CODE un apartado específico en relación a la reglamentación en torno al volunturismo, algo que crece cada día más y que no podemos, por un lado, negarlo ni censurarlo, pero sí tenemos que tomarlo desde ahora en cuenta en la regulación para la protección de las niñas y los niños. Es como un caldo de cultivo muy amplio en el que podemos encontrar que tampoco somos lo suficientemente sensibles, no tenemos todavía la cultura lo suficientemente desarrollada para tomar en cuenta a las niñas, niños y adolescentes como una persona en desarrollo, y muchas veces se quedan como en esta cuestión de mayor marginalidad. Le damos prioridad a otro tipo de protocolos, prioridades dentro de la propia industria de los viajes y el turismo, y no a las niñas y niños. Por eso ahora es muy importante que frente a los protocolos de salud que en general en el mundo se están adquiriendo para reactivar el turismo, también se incorporen y se vuelvan a considerar de forma subyacente, de forma importante, los protocolos de protección a las niñas, niños y adolescentes en estos contextos, en estos espacios turísticos. Tocas un tema fundamental. Mira, primeramente hay que reconocer la existencia de estas problemáticas en los contextos turísticos. Creo que ese es el primer paso, porque a partir del reconocimiento podemos realmente generar de manera eficaz estos procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos que tienen que pasar por toda la cadena de suministros y desde ahí poder realmente identificar los impactos y los riesgos de la industria y poder mitigarlos en ese sentido. No basta con adquirir un protocolo que te dé un sello y que tú lo puedas colocar en tu puerta o en algún lugar visible. No basta. Es importante que los protocolos, los procedimientos mantengan una evaluación sistemática para poder justamente responder a las condiciones actuales. En este sentido, sí, básico y fundamental es la capacitación, pero la capacitación a todos los niveles, tanto directivo como operativo. Necesitamos que todo mundo esté más allá de la sensibilización, capacitado, formado para actuar de manera eficaz y eficiente frente a cualquier situación que implique un posible riesgo para las niñas y los niños. Tenemos que estar muy claros desde la industria de los viajes y el turismo en la cero tolerancia y desde ahí crear realmente políticas éticas corporativas que sean vaya desde una altura, sino que realmente trasciendan y sean parte de todo el personal que puedan atender realmente a esta problemática. La sensibilización, insisto, es importante, pero no como lo significa la capacitación y formación constante a todos los niveles. Ahora, si estamos formados y capacitados para detectar situaciones de riesgo, también tenemos que tener las herramientas suficientes para llegar a la denuncia. Y aquí es una parte fundamental. El sector tiene un rol
privilegiado realmente para poder coadyuvar en estos casos. Hay un filtro muy importante en este sentido, pero que también se tiene que actuar de manera articulada y en cooperación con las autoridades. Las autoridades también tienen que responder al esfuerzo de las empresas, de la industria de los viajes y el turismo y crear los mecanismos adecuados para elevar la denuncia del sector de manera mucho más ágil y que la respuesta de las policías también sea adecuada. Por un lado, en la protección que tiene que ver con las niñas, niños y adolescentes, el fortalecimiento de los sistemas de protección a las víctimas y a los derechos de las niñas y niños. Y por otro lado, también lo que tiene que ver fundamentalmente con la acción ya, digamos que de persecución del delito. También tiene que generarse la adecuada investigación y procedimiento por parte de las autoridades policíacas para poder atender estos problemas. Yo creo que la empresa juega un papel, un rol fundamental para poder presionar a los gobiernos locales en una acción mucho más clara y contundente en el combate a estos delitos. Eh, Creo que también tienen una posibilidad de influir incluso en el orden legislativo para que tengamos mejores leyes, ¿no?, que atiendan esta problemática. Sin duda, yo diría que existe en general una sensibilización al problema que no siempre se traduce en acciones claras, concretas y contundentes, ¿no? Hay que ir cada vez como tratando de influir en los gobiernos a nivel municipal y a nivel estatal para que atiendan de manera frontal estos problemas que están sucediendo en esos espacios, en esos niveles. Entonces, creo importante sí la suma y la articulación en los diferentes niveles, a nivel federal, estatal y municipal, pero que no se nos quede ninguno atrás, ¿no? E insisto en esto, un motor importante que puede crear una enorme influencia es el sector de los viajes y el turismo. Si contamos con el apoyo del sector privado, del sector empresarial en esta protección y lucha frontal contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, desde ahí también podemos presionar y generar una reacción mucho más clara y contundente de los gobiernos locales.